Otro día más con inspiración después de estar en el campo, por allá, sintiendo la naturaleza. Y regreso ahora al pincel. Y bueno, es este trabajo que estamos realizando, es algo eh, muy de allá del pueblo, ¿no? Los cultivos, la vida diaria, los juegos de los niños, la magia pues de la naturaleza. Así es que pues esto pues no termina, seguimos con ánimo porque necesitamos motivarnos, ¿no? Cada vez más, y los recuerdos llegan y toda la emoción, toda la alegría de la convivencia hasta entre los animalitos, ahí los chivos, la señora haciendo sus piezas de alfarería, esa creación que están sintiendo, ¿no? En cada modelado, con las manos se trabaja, ¿no? El barro que sale de la misma tierra, es algo increíble, maravilloso, disfrutable, es un mundo pues de sentimientos, de emociones, y que por eso la gente está a gusto, tranquila en su comunidad, o sea, y dependiendo de la tierra, lo que da la tierra. La misma inspiración de los niños allá invitándose a tocar la guitarra, el violín, allá una peñita que está donde están reuniéndose y jugando, ¿no? Y es algo pues que motiva al espíritu a esa armonía que se necesita del mundo, porque el mundo está complicado, lo entendemos, ¿no? Pero tampoco todo es monstruosidad. Hay mucha belleza, hay muchos sentimientos, sobre todo la gente que realmente no se necesita tanto para poder vivir tranquilos. O sea, sobre todo la paz, se necesita tranquilidad, se necesita armonía entre los pueblos, entre los habitantes que conviven ahí en el trabajo, hasta se apoyan, se ayudan en la yunta, la cosecha también. Y viene luego lo que es la celebración, la ofrenda que se hace en septiembre, cuando ya empiezan a salir los elotes, que es lo que ahorita estoy mostrando aquí, porque entonces se consagra esa cosecha allá, a la luz, al poder de esa energía suprema que hace este prodigio, esta germinación de las plantas hasta que ya empieza a salir el alimento, el elote, las sandías, y bueno, la misma naturaleza ahí sintiéndose, los árboles en forma de jaguar, en forma de rostro de diferentes razas, y van a estar los antepasados, ¿no? Que van a estar, porque se ofrenda a ellos, a los antepasados, entonces van a estar bajando los esqueletos, los abuelos, de aquellos tiempos ancestrales, ¿no? Los que nos dejaron esa herencia cultural, esa lengua principalmente, el náhuatl y otras lenguas también de otros pueblos también. Muy diversa esa cultura, nada más en México, qué diversidad, ¿no? En cada estado, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, Zacatecas, donde quiera que vayas, ¿no? Cada región es un mundo diferente, entonces por eso mismo es pues crear ese ambiente de armonía y dejar esta herencia, pues que es algo de sentimiento, de mucho sentimiento, ¿no? Esa ternura que se ve cuando el niño está abrazando a su madre, o sea, y al mismo tiempo la madre que está transmitiendo esa emoción al barro, a la creación, a las figuras que salen de sus manos, de su corazón, de su alma, ¿no? Y todo se siente, los animalitos lo sienten cuando hay esa armonía, esa convivencia, ¿no? Que muy contrario a lo que es cuando hay problemas, hay disturbios, hay tanta cosa negativa que muchas veces se da, ¿no? Pero aquí hay esperanza, aquí hay ánimo en el trabajo, y por eso pues también es lo que nos emociona estar escribiendo aquí en cada trazo de este trabajo, ¿no? Y yo creo que sí se disfruta también, me estoy curando, me estoy alivianando mental, emocionalmente y hasta más allá, para el que crea que hay un espíritu que me hace hablar, no soy yo, es algo que está adentro, eso que traigo desde siempre y que siempre me acompañará, ¿no? Eso no se acaba nunca.
O sea, es tan fácil de entender que siempre hemos existido y siempre existiremos. Y bueno, es una creencia y por eso mismo les manifestamos ese agradecimiento en las ofrendas que se ponen ahí, en la ceremonia cuando se empieza a hacer la cosecha en septiembre y se ofrendan los primeros elotes, las primeras calabacitas, todo con mucha emoción, con mucho fervor, con mucho amor, ¿no? A nuestros antepasados que nos dejaron esta herencia, ¿no? Y aquí estamos cada día motivándonos y también pues compartiendo con ustedes. Por eso me da gusto estar aquí siguiendo entre todo este relajo de la enfermedad que pues ahí está, pues no se va a acabar. O sea, pues entonces tampoco la emoción se tiene que acabar, o sea, la vida tiene que seguir. Si no estamos nosotros, pues siguen otros, entonces pues adelante, o sea, seguir con ánimo es lo que vale ahorita precisamente en estos momentos difíciles. Y bueno, pues gracias. Y la Namochime.